Nosotros vimos la ecuación de la calorimetría siempre en un rango de temperaturas donde la sustancia se mantenía en un mismo estado de agregación. Por ejemplo, nosotros queríamos saber, por ejemplo, qué calor había que darle a una determinada masa de agua para pasar de 30 a 80 grados Celsius. Entonces, en este rango de temperaturas, T2 y T1, siempre estaba en el mismo estado de agregación, que era el estado líquido. Nosotros teníamos distintos calores específicos y acá teníamos que usar el de agua en estado líquido porque en este rango de temperatura sí se encontraba. Recuerden que cuando nosotros decimos agua se entiende que es agua líquida, sino cuando es agua sólida le decimos hielo o cuando es agua gaseosa le decimos vapor. Entonces, eso ya saben que el agua cambia de estado en los 0 y los 100 grados Celsius. Entonces, por debajo de 0, el agua se encuentra en estado sólido o hielo. Entonces, si el rango de temperaturas es acá, usamos el calor específico del hielo. Si el rango de temperaturas está acá, como el ejemplo que recién les di, entonces el agua está en estado líquido. Y si estamos hablando por arriba de 100 grados, entonces está en estado de vapor, usaríamos este calor específico, ¿sí? Fíjense, si acá, por ejemplo, quisiéramos saber el calor que habría que darle para pasarle de 120 a 180, entonces estamos hablando del mismo estado de agregación, siempre está gaseosa. O si es menos 5 a menos 10, estaríamos acá abajo, por debajo de 0, siempre estaría en el mismo estado de agregación, que es el estado sólido, y entonces usaríamos el calor específico del hielo. Pero ¿qué pasa si yo les digo un ejercicio donde queremos saber qué calor habría que darle a una masa de agua, pero que está en estado de hielo, porque estamos a menos 15, y la queremos llevar hasta 80? Entonces, acá tenemos un problema porque en esta temperatura está en estado sólido y a esta temperatura está en estado líquido. Y así son los ejercicios que vamos a ver ahora, donde el rango de temperaturas mezcla los estados de agregación y entonces lo tenemos que hacer de una manera particular, ¿sí? Entonces, tendríamos que hacer, por ejemplo, yo quiero ir de menos 15 a 80 grados Celsius. Entonces, como en 0 grados se produce un cambio de estado, yo tengo que hacer dos ecuaciones. Una, cuando ella estaba en el estado sólido. O sea, donde la temperatura 1 sea menos 15 y la temperatura 2 sea 0. ¿Por qué? Porque acá el agua se encontraba en estado sólido en forma de hielo. Y de esta manera uso el calor específico del hielo. Y luego ahí saco una determinada cantidad de calor. Y luego tengo que hacer otra ecuación donde la temperatura 2 sea 80, la temperatura 1 sea 0, y ahí use el calor específico del agua líquida, porque acá se encontraba en estado líquido. Entonces tengo que hacer dos ecuaciones, porque en este rango de temperatura estuvo en dos estados de agregación diferentes. Y además tengo que calcular la cantidad de calor necesaria para que ella cambie de estado. Porque si ustedes se acuerdan de los gráficos que nosotros vimos al principio de año, había una determinada cantidad de calor que necesito para subirle la temperatura, pero además había un calor que era necesario dar para que se produzca el cambio de estado. A eso se lo llama calor latente, calor donde la temperatura se mantenía constante, el calor del cambio de estado, ¿sí? En este caso es este cambio de estado de sólido a líquido, es la fusión, entonces es el calor latente de fusión. Tenemos que hacer una ecuación en estado sólido, una ecuación en estado líquido y además calcular el calor que se necesita para cambiar de estado, el calor latente de fusión.
Explicado esto, vamos a pasar a ver un ejemplo práctico.